Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la charla de hoy día, jueves 8 de abril. Y bien, nos encontramos viendo la gráfica del Standard Poor's 500 en los charts de una hora. Y fíjense bien que el día de ayer, por la tarde-noche, el precio pues superó este nivel de consolidación que había hecho durante un par de días, ¿sí? Superó la marca de los 4.083 puntos y llegó hasta los 4.100 puntos, ¿no? Redondos, miren. 4.100 puntos redondos, que era el nivel psicológico que yo les había comentado, ¿no? El mercado, cuando está en búsqueda de nuevos máximos, casi siempre va a ir en búsqueda de números redondos, ¿no? Y cuando hablo de números redondos, estoy hablando de números que acaban en ceros, ¿sí? Doble ceros, triple ceros, etcétera. Bien, llegó al objetivo y luego está teniendo un pequeño retroceso. Actualmente está cotizando en los 4.087 puntos. Puede ser un retroceso momentáneo solamente, ¿no? Para todavía continuar de repente, ¿no? Estamos viendo mucho apetito por el riesgo en estos momentos en los principales índices bursátiles. Si ustedes se fijan, el Nasdaq, por ejemplo, también el índice Nasdaq, a diferencia incluso del S&P, no, está mucho más al alza, porque miren, el día de hoy, me voy al gráfico de una hora, ¿no? Ha tenido una subida constante, no ha tenido ese retroceso que ha tenido el S&P 500, el Nasdaq se ha mantenido, no se está manteniendo, y está ya muy cerca de alcanzar los máximos históricos que ya había marcado en febrero. Esto habla de que, bueno, en este momento pues, las empresas tecnológicas están con viadas, definitivamente, ¿sí? Eh, ha habido ciertas noticias en Estados Unidos. Por ejemplo, se ha sabido de que el presidente de Estados Unidos, ¿no? Los planes de Biden de grabar a las empresas están resultando menos ambiciosos de lo que inicialmente eran en sus promesas de campaña electoral, ¿sí? Eh, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, ¿no? Ella ha manifestado de que el impuesto mínimo va a ser del 15%, pero solamente para empresas que tengan ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de dólares. Pero en la campaña electoral, Biden había dicho de que iba a ser para empresas que superaran los 100 millones de dólares, ¿no? Solamente. Entonces, claro, van a grabar, ¿no? Netamente a empresas que generen más ganancias, ¿sí? ¿Esto cambia la figura? Pues sí, va cambiando un poco la figura, ¿no? Por otro lado, también se ha dado a conocer las solicitudes de subsidios por desempleo, ¿sí? Han salido superiores a lo esperado, lo cual no es muy positivo para la economía, ni tampoco para el dólar americano. Ya luego vamos a ver qué está pasando con el dólar, ¿sí? Y bueno, también se dieron noticias acerca del petróleo, de que aumentaron las reservas de petróleo en Estados Unidos, ¿sí? Ya me voy a la gráfica del petróleo, me voy al gráfico de una hora, perdón, y lo que veo es, bueno, bastante volatilidad, ¿no? Bastante lateralidad también, sobre todo creo que se aprecia mejor en el gráfico de 4 horas, ¿no? Ya estamos viendo prácticamente 3 semanas, casi 4 semanas de un petróleo lateral en este rango entre $62 y 57 con 50, ¿no? Y ya les he comentado que este rango es el que va a definir, ¿no? Movimientos importantes en el petróleo, ya sea por la parte superior o por la parte inferior, ¿no? Tiendo a pensar que por la parte inferior la posibilidad de que el movimiento se extienda más es mejor, ¿no? Por la parte superior, quizá no tanto porque ya subió mucho en el último año, en los últimos 12 meses, ¿sí? Y bueno, tiene una resistencia semanal fuerte, ¿no? En todos estos niveles. Así que, claro, va a encontrar más resistencias si va por la parte superior, va a encontrar más niveles de oposición, mientras que si rompe por la parte inferior, ¿no? Va a encontrar menos oposición. Eso es claro desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Luego podemos ir al Bitcoin y el día de hoy el Bitcoin se recupera un poco, está cotizando en $57.000, ¿sí? Se recupera un poco, pero
un poco más de lo que les he comentado, ¿no? Estos últimos días, ¿no? Que el Bitcoin ha perdido volatilidad, ¿no? Pero a pesar de que ha perdido volatilidad, se mantiene muy cerca de los máximos históricos y esto es muy positivo para aquellas personas que de repente tienen todavía posiciones o tienen Bitcoin desde hace meses. Es un refuerzo positivo para aquellas personas que piensan de que el Bitcoin puede seguir trepando en el corto plazo. ¿Sí? Que se mantenga muy cerca de sus máximos históricos es un buen aliciente. En el caso de Ethereum, ¿sí? Lo mismo, ayer también tuvo una caída fuerte, esta vela, ¿no? Roja, cayó hasta los 1959, cerró el día. Sin embargo, hoy día se recupera y está en 2031, ¿no? Por encima de los $2000. También muy cerca de sus máximos históricos. Ethereum en este momento probablemente está más fortalecido que el propio Bitcoin. Luego, si nos vamos a los metales, estamos acá con el oro. Y el oro pues está justamente haciendo el movimiento que nosotros habíamos comentado, ¿no? La ruptura del triángulo, ya sea por la parte superior o inferior, en este caso rompió por la parte superior, está llevando al oro a que haga el movimiento alcista que lo debe llevar hasta los $1760. Actualmente está en 1755, está muy cerca, debería alcanzar ese nivel en el transcurso del día seguramente. Y luego lo que ya puede hacer en este nivel ya es muy complicado de determinar, porque recuerden que aquí hay un fuerte soporte. ¿Sí? Acá hay un fuerte soporte en el caso del oro y podría respetar el soporte y volver a caer, ¿no? Y podría hacer ese movimiento, así que hay que tener bastante cuidado con ello. Y en el caso del eurodólar, muy parecido también. El eurodólar también, fíjense cómo se ha venido recuperando estos últimos días y se acerca al nivel que antes ha sido soporte y resistencia, ¿no? Y que ahora puede funcionar como resistencia. También es un nivel importante. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en estos últimos días? Bueno, hemos visto un dólar débil, ¿sí? Un dólar debilitado. Esto puede generar alguna oportunidad. Bueno, la oportunidad ya se está viendo, ¿no? El problema es de que ahora el, instrumentos importantes como el oro, como el euro dólar, están muy cerca de resistencias importantes, son resistencias diarias. Entonces, a la altura de estas resistencias es cuando el precio pues, puede efectuar algún tipo de rebote, ¿no? De repente el euro dólar hace un movimiento de este tipo y nuevamente el dólar se empieza a apreciar, ¿no? Las noticias que vengan van a ser muy importantes en estos siguientes días para determinar por dónde puede ir el dólar americano. En el caso del dólar yen, fíjense, ¿no? Ha tenido un retroceso importante, ¿sí? Hoy día nuevamente está retrocediendo y es porque el yen, precisamente el yen, se está apreciando en la mayoría de los cruces, ¿sí? El yen se está apreciando en la mayoría de los cruces y quizá eso esté, o pueda generar oportunidades. Por ejemplo, en el caso del euro yen, fíjense, eh, el euro yen ha formado una especie de resistencia por acá, miren, ¿sí? Y hoy día está cayendo el gráfico diario, ¿no? Debido a que el yen está apreciándose, ¿sí? Si esto se confirma, hay buenas posibilidades de que en el caso, por ejemplo, del euro yen, el movimiento correctivo se extienda, pueda ir a buscar el siguiente soporte que lo tiene aquí, ¿sí? Este nivel es un soporte bastante claro, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el euro yen? Y estoy especulando. Podría terminar haciendo una especie de nivel de consolidación, ¿no? Alrededor de esta zona, ¿no? Pero, bueno, en el caso de que, por ejemplo, hoy confirme este tipo de movimiento bajista, pues podrías dar oportunidades en venta para ir a buscar este nivel de soporte, ¿sí? Está bastante interesante. El día de ayer creo que les mostré esta oportunidad del dólar australiano franco suizo, ¿sí? La ruptura de este soporte mensual, también la del triángulo este aquí en el gráfico, que se ve mejor en el gráfico de 4 horas, ¿no? Ha hecho un pequeño pullback, fíjense el día de hoy, porque se ha apoyado en el nivel que antes fue soporte y ahora nuevamente está empezando el movimiento bajista. ¿Sí? Técnicamente todo apunta a que el precio podría caer en los siguientes días.
Bien, por ahí se me va un instrumento de repente, el Dow Jones en el gráfico diario está en rojo, fíjense, hay cierta divergencia, ¿no? En los índices bursátiles. Por ejemplo, miren, el Dow Jones en los gráficos de una hora está netamente en rojo, hoy día netamente ha caído, mientras que el Nasdaq está subiendo en el gráfico diario, subiendo. Y el S&P 500 está en el gráfico diario, fíjense, miren, ¿no? Ha dejado una mecha por aquí y están levemente en rojo por ahora. Entonces hay cierta divergencia, no están alineados en este momento. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque las mejores tendencias se dan cuando, en este caso, los tres índices más importantes están alineados. Los tres van al alza, ¿no? Los tres van en la misma dirección. Pero cuando hay divergencias, uno está en rojo, el otro está en azul y el otro está indeciso, eso es muestra de indecisión y que hay que tener un poquito de cuidado. Significa, en pocas palabras, de que podría haber alguna corrección, ¿no? Podría haber alguna corrección. Ya son varios días, en el caso, por ejemplo, del S&P 500, ¿no? De subida continua. Entonces, no sería raro que pueda realizar una corrección de 1 o 2 días, ¿sí? Bien. Eh, yo espero que todo haya quedado claro y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.